21 en punto, ¿cómo están? Buenas noches, estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo como cada domingo, 17 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Clary? Buenas noches, Jorge Alberto. Un cambio brusco de temperatura otra vez. Este país, ¿Qué pasa? de 30 grados a 17, ¿Cómo papá. estás agitado, digo? No, hace un poquito. Ando a caballo hoy y el viento me lastimó ¿Te un encanta poco. cabalgar o mexicano? Sí. La actividad ecuestre es mi actividad de los domingos. Entonces después vengo acá a pagar el alimento del caballo. Está bien. ¿Qué es lo que pasó con Uber? Que vi que quería hablar. Sí. No, yo creo que... tema. A ver, tengo una visión más dramática de la cuestión. Yo creo que hay puntos de violencia que van creciendo en nuestro país. Antes era solamente un domingo después del clásico, ahora ya es taxista versus Moov y Uber. El miércoles me contaba un muchacho que trabaja en Uber que fue a las 8 de la noche al aeropuerto. Y vos sos fulano de Uber, sí, agarran y le tiran orina por la cara. Sí, a ese nivel están. O sea, la cosa se ¿Y está sabes cómo poniendo hacen? muy ¿Cuál es el violenta. modus operandi? Se hacen pasar por usuarios, taxistas, y le convocan. Viene el chofer de Uber y ahí, incluso ya hay casos de denuncias de golpes. Así Sí, estamos. vos sabés que es increíble, pero bueno, por lo visto la libre competencia todavía es una materia pendiente en nuestro país y más que nada ese gen de prepotencia que todos tenemos, a veces unos a flor de piel, otros más ocultos, pero es herencia no de todas las dictaduras en nuestro país. Increíble es el gen de prepotencia, como cuando uno se pone en rol de discusión, pero sana. El otro cuando ya se le acaban los argumentos, si es que los tuvo alguna vez, ya recurre a... Pero también hay una responsabilidad compartida acá de las autoridades en el sentido de que no están definidas las reglas del juego. Claro. Porque hay cuestiones pendientes, por ejemplo, en la Junta Municipal de Asunción, que ahí sabes la fuerza y la presión de las asociaciones de taxistas muy fuerte. Y esto no se define, porque mientras esto no se defina, ojo, vamos a tener y seguir teniendo casos de violencia, como de hecho ya lo tuvimos el fin de semana, la zona de la terminal. Sí, señor. Sitiaron la Anoche terminal. otra vez. Sitiaron la terminal anoche en Villamorra, sí. Y no, es más, ya le están violentando a los pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que generan con eso? Miedo. Miedo. Yo soy usuario de Uber, ya no quiero usar el servicio. No esperes mucho de los abyectos de la Junta Municipal. Una Junta Municipal que tiene mayoría colorada, pero que está totalmente sometida al inútil, que es el peor intendente de la historia de Asunción, que es Ferreiro. Según vos. No, yo sé que es tu amigo, No, pero más allá de la amistad. No, pero eso no es mi amigo, es en general. Por favor, decir, mira a esa cámara. Ahí está. No, ahí está. Mira a esa cámara y decir que es un buen intendente. No, pero no digo decir que fue mejor que Riera. Por favor, te pido. No, pero mejor que... Mejor que Martín Buffo. Ni cagando, pero olvidate. ¿Vos cerrás eso? No. Bueno, puede ser uno del tema de discusión. Seguí nomás, seguí. O sea, es que necesito una sublingual, Dale, me pones nervioso. Tranquilo, no, dale. Pero lo que te digo es, la gente va a decidir, Jorge Alberto. Yo uso taxi. Cuando no tengo auto, uso taxi. ¿Por qué? Porque soy un viejo de 45 años, viejo. Pero el pibe de 20, preguntarle a los muchachos que tienen entre 20 y 35 acá si quieren usar taxi o Mover, yo aprendí a usar Uber hace poco. Porque me mostró mi cuñado, tiene 20 años, mostró cómo se usa y ahora... ¿Y qué usa él? Uber. Uber o Y Mover. bueno, ya mío, Ahora, cada Clary, generación tiene lo suyo. Una consulta, luego de estos episodios, ¿sí te da ganas de seguir usando taxi o te vas a animar a otras opciones? No, la verdad, yo primero voy a hacer temor. No, por Dios, tanto tiempo vivimos con temor, no hay que tener más miedo. Eso es lo que tenemos que sacarnos los paraguayos, con la violencia, y amigo, y pónganse violentos los taxistas, pero van a perder ellos. Claro. Aquel que levanta el discurso a la violencia, en cualquier sentido, termina perdiendo, Los Jorge. taxistas tendrían que también ayornarse, usar la misma aplicación. De hecho, creo que ya la tienen. Pues tienen que promocionar más. Entonces va a haber una competencia interesante en precio, en servicio. Se tienen que ayornar. O sea, ¿cuál es el secreto de Moov y de Uber? Las aplicaciones que vos directamente no necesitas una llamada, pagas ya previamente por tarjeta o ya sabes, el precio te fija en Eso es el lo que momento. es Y el ellos precio, tienen que hacer, la previa. Pues eso lo tienen que hacer los taxistas. Se tienen que, ya que están muy bien organizados, tener una aplicación y van haciendo competencia. Entonces, vos decidís finalmente si usás
el servicio de los taxistas convencionales, el de Move o el de Uber. Y la competencia está en el precio y en el servicio. Por eso es que las reglas tienen que estar claras. Porque si seguimos así va a haber un caso que lamentar mucho más grave de lo que sucedió el fin de semana. La intimidación, la extorsión, la violencia son caminos equivocados para cualquier facción que pretenda ganar espacios, ya sea comerciales o políticos o sociales. No hay manera. Y lo que están haciendo... Hoy vi un tuit de Gustavo Velázquez, jefe de prensa de la radio Amiga 970. ¿Viste el video? Sí. El tipo se iba a su casa, un joven pidió el Uber, nunca ese, y increíble, le salen 5 o 6 taxistas enfrente. Y después ya comienza la violencia, ¿verdad? Después le dice el pasajero, yo tengo familia, más dejar ir, por favor. Le dice. Es más, vamos a preparar ese video para verlo después. Vamos a verlo después, ¿Te sí. parece? Bueno, el tema de esta noche, 2 puntualmente. Uno, ¿qué va a pasar con esta terna para la suplencia de la vacancia de Torres Kinzer? Esto que remitió el Consejo de la Magistratura. Hay muchas dudas en relación a esta terna, se habla de la poca transparencia. Y hay posiciones divididas. Hoy no sé cuál va a ser la salida. Algunos dicen se tiene que devolver, otros dicen necesariamente el Senado tiene que elegir uno. No hay antecedentes de que se haya devuelto la terna. Vamos a hablar con el senador Enrique Riera, que tiene una posición bien determinante sobre este tema. Y le decía recién fuera del aire al doctor Enrique Riera, me da la sensación de que algunos senadores todavía no tienen una posición definida porque no quieren debatir. Le invitamos a una lista larga, no voy a decir ahora, pero dicen, no, todavía tenemos que hablar con la gente del partido. Yo creo que en los otros partidos políticos hay todavía una duda, una especulación en relación a este tema. A ver, hablar con el doctor Riera es interesante porque, caramba, él fue el presidente del Consejo de la Magistratura y sabe perfectamente lo que acontece allí. A mí me llama mucho la atención. El padre de la criatura del sistema de selección de fiscales, magistrados. Entonces le voy a preguntar, es para la honorabilidad. Claro, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? Porque qué coincidencia. Los mejores puntuados, honorabilidad, 4, 5. Y esto que está en la terna, 30, que creo que es el mayor puntaje. Vamos a preguntarle entonces al padre de la criatura, ¿cómo se mide la honorabilidad? Porque, no sé, escuché de todo, que había borrachos en la lista. Si usted toma así, yo tomo una copita, no estoy borracho. ¿Cómo se mide la honorabilidad? Claro, es otra discusión, se mezclaron los tantos, porque ahí vino una empresa que se encarga de hacer selección de empleados. Y entonces eso fue para una cuestión bien puntual, no para que eso se dé público. Ya o sea, se sé, hizo Torres. público algo que no se tenía que hacer. Torres, si fuera por alcohol, ni vos ni yo estábamos acá laburando. Déjame de joder, viejo. Otro tema. Mañana el presidente de la República da su informe ante el Parlamento. Solemne momento. 10 meses de gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Va a transmitir Unicanal? Supongo que sí, ¿verdad? El mensaje importantísimo del presidente. Me decía hoy un amigo, ¿cuándo es el cumpleaños de Mario Abdo Benítez? Y le dije yo, ¿por qué? No sé cuándo, ¿por qué? A ver si cumple algo, me dice Juan. No, te pido, por favor. No, en serio. Pero le saludo a Claudia. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal. Les recordamos también que estamos en duplex con la 650 AM, la primera del dial, Radio 1. Y ya vamos a presentar nuestro primer tema de la noche de la terna para la Corte Suprema de Justicia. Este 11 de julio los senadores deben analizar la misma y luego elegir a un candidato o a una candidata. Lo que pasa es que esta terna desde algunos sectores es atacada como ilegal, considerando que los miembros del Consejo de la Magistratura no hicieron pública la sesión en la que se ponderó el desempeño en las audiencias públicas y también en la que se debatió la honorabilidad de los postulantes. Otros analistas, principalmente especialistas del derecho, dicen que el Senado no tiene la potestad para rechazar la terna e incluso algunos dicen que esto amerita un juicio político para desintegrar el Consejo de la Magistratura. Pero a continuación tenemos un informe. El Consejo de la Magistratura conformó la terna con los candidatos y candidatas a ocupar la vacancia en la Corte Suprema de Justicia. Si bien se pondera positivamente a los ternados, se reclama la nulidad del proceso de selección, pues los integrantes del Consejo no transmitieron en vivo la deliberación sobre el desempeño en las audiencias públicas de los postulantes al cargo y la honorabilidad de los mismos. Los denunciantes sostienen que esto se contrapone a lo que establece la Ley 6.290
99/19 sobre la publicidad de las sesiones de diversas instituciones y que resta credibilidad a todo el proceso. Más allá que los miembros del órgano apelaron al artículo número 7 de la Ley 6299/19 que habilita la posibilidad de tratamiento reservado de un asunto, los mismos decidieron evitar la transmisión de la sesión completa y ni siquiera constaron en acta lo discutido, lo que es una evidente violación a los preceptos constitucionales como el acceso a la información pública, argumentó la ONG IDEA, la que ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra el proceso liderado por el Consejo de la Magistratura. Atendiendo este escenario, los senadores, quienes deben elegir un nombre y derivarlo al Ejecutivo para el acuerdo constitucional, tienen posturas divididas, pues por un lado piden el rechazo de la terna y por otro el pronto tratamiento de la misma. Por fuera del legislativo, profesionales del derecho argumentan que la Cámara Alta no tiene potestad para rechazar el proceso del Consejo, que es un extrapoder, y exigen que la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad, y otros dicen que esto es causal para desintegrar el Consejo vía juicio político. En tanto se resuelva la controversia y se reúnan los votos, el Senado ya aprobó tratar la terna conformada por Linneo Isfrán, Alma Méndez y Carolina Llanes el próximo 11 de julio. Como siempre, tenemos una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿el Senado debe devolver la terna para la Corte Suprema de Justicia al Consejo? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia Aguilera. Muy buen look el tuyo. ¿Te gusta? Gracias, Jorge. Un El- saludo a la gente de Ros Modas que me acompaña todos los domingos acá por Carao Cruz. Ahí está. Hace rato no veía la pollera cuadrillé, se me hace Sí, acordar la época. parece una de- pollera escocesa. A ver. Sí, muy interesante. ¿Por qué tu cara? ¿No te gusta, Clary? A mí me encanta. La, No, cara, no, por la Dios. cara de Arias No decía otra parecía. cosa. Falta una gaita y ya está. Senador Enrique Riera, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Mis saludos a la audiencia. ¿Cuándo fue? La semana pasada nuestra compañera Miriam Soilán, Radio 1, me decía, Riera cambió de opinión, porque el lunes habíamos hablado en la radio y me dijiste categóricamente, esta terna tiene que ser devuelta, y diste un par de argumentos, transparencia, hay una que es ministra del Poder Ejecutivo, me recordaste el caso de Sheila Betz, que para no comprometer al Ejecutivo ni siquiera se presentó, etcétera, etcétera, pero Soilán me dijo, Riera parece que cambió de opinión, por los del Frente Guazú te estaban esperando, iban a acompañar esa posición tuya. Por al final, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cambiaste de postura o no sobre el tema terna? No, al contrario, me reafirmé porque hice los deberes, ¿verdad? Además de guiarme por lo que hice en los medios, entré a la página web, bajé el acta, leí y tomé algunas notas y me di cuenta de algunas cosas que son muy llamativas, ¿verdad? Y encontré, primero, como ya que fui anunciado como padre de la criatura está un poco cambiada, ¿verdad? En nuestra época nosotros teníamos un altísimo porcentaje, más del 90% era meritocracia pura y dura, suma y resta de méritos, de títulos, de años de docencia, años de ejercicio de la profesión, etc. Algunos lo criticaban, pero el objetivo era claro, que no le deban el cargo a ningún político, o sea, que lleguen por mérito propio. Usted y yo sabemos que no garantiza el tener una buena formación, de ser un buen magistrado, puede ser no tenga carácter. Nosotros también teníamos un estudio psicotécnico, pero nos ocupamos de poner que eso era invisible, era un apoyo nuestro por si existía, por decirlo así, un genio, pero desequilibrado emocionalmente. Y en el caso de la notoria honorabilidad, teníamos un criterio con que algunos miembros que todavía sobreviven de mi época recordarán. Y me animaría a decir inclusive el nombre de un gran profesor, el doctor Mendonca, a quien yo le consulté ante esta duda, ¿qué es la notoria honorabilidad? Y me respondió por lo negativo, yo no sé si él recordará, pero a mí sí se me grabó. Me dijo, mira, todos somos honorables hasta que se demuestre lo contrario. Y me pareció un criterio válido, entonces incorporamos el criterio de las audiencias y las denuncias, inclusive anónimas. Cuando venía una denuncia contra el juez Arias o contra el juez Torres, te corríamos traslados 3 días, juzgábamos y si realmente había méritos, entonces se te restaba 10 puntos.
Esas eran las reglas de juego en mi época. Ahora la cosa cambió, porque en aquel entonces, para darte algunos ejemplos, teníamos, por ejemplo, un candidato que le había demandado al Estado. Nos parecía poco razonable que sea el ministro de la Corte quien le había demandado al Estado paraguayo. Teníamos otro candidato que en momentos muy difíciles de la República había sido funcional al poder. Nos parecía muy grave, porque nosotros necesitamos no un juez amigo, sino amigo de la ley. Teníamos, por ejemplo, uno que se le pilló que mintió, una denuncia banal que negó a muerte, pero que finalmente se demostró con parte policial y con otros documentos que hacen fe pública que efectivamente había mentido. Entonces, ese tipo de cosas eran las que a nosotros nos permitían peluquearle puntos y después hacer un ranking. Ahora, la cosa cambió. En las modificaciones introducidas por los colegas que me sucedieron, yo estuve del 2013 al 2016, y debo decirte con franqueza, aunque me declaraban persona no grata del Senado, ni el expresidente Cartes, ni ningún político de ningún color metió ni un juez, ni un fiscal, ni un defensor de 1000 funcionarios. Pues te hablo de 3 años de gestión y 1000 funcionarios. Esto puede dar fe quienes todavía sobreviven a aquel consejo. Pero te digo, el criterio aún a riesgo, porque tenía sus críticas, me decían, vos privilegiás los cartones, al final le da oportunidad al que tiene plata para estudiar, etcétera, etcétera. Muy bien, es cierto, yo asumí esas críticas y compensamos de alguna manera otorgando créditos educativos a través de la Asociación Financiera de Desarrollo, consiguiendo becas para estudiantes brillantes, en fin, para darles la oportunidad de competir. Y a algunos le decíamos, vayan, estudien y vengan. Como estuve 3 años, me tocó encontrar a alguien que estaba a mitad de tabla y a los 2 años me vino con escuela judicial, con una maestría y pegaba un salto extraordinario, ¿verdad? Y yo estaba muy contento. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la terna que hoy estamos tratando, ¿verdad? En primer lugar, la parte objetiva, la suma y resta de números, se redujo solo al 40%. Quedó un porcentaje alto de discrecionalidad de 60%. ¿Podemos cuestionar el sistema? Bueno, si yo fuera candidato y acepto las reglas de juego, no podés cuestionar las reglas de juego. Esto es vos entrar a la cancha y vos sabés lo que haces. Pero ¿qué pasó dentro, verdad? Que el primer acto, el del 40%, que fue objetivo, se publicó en los diarios, nos da, y me tomé el trabajo de escribir 10 nombres, los 10 primeros de los 31 que había. José Ignacio González Maqui, Casañas Levy, 2, José Agustín Fernández, 3, Oscar Rodríguez Kennedy, 4, Carolina Llanes, 5, Linneo y Fran, 6, Rubén Romero, Cristóbal Sánchez, Mario Maidana y Ricardo Merlo. Estos eran los 10 primeros de la primera etapa, ninguna duda. Tú decías, bueno, estos son los mejores. Calificación del 36% al 32%. Fantástico. Alma Méndez, que hoy integra la terna, en esta primera etapa estaba 16. O sea, fuera los 10 primeros. Bueno, vayamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, como dice en el acta, uno de los miembros plantea que se haga una sesión secreta en razón de que se iba a tratar la notoria honorabilidad. La notoria honorabilidad, como dije yo, es aquella que no tiene denuncias ni sospechas, pero también en los documentos del Consejo consta que la notoria honorabilidad es la consideración o estima un sector de la sociedad brinda a un ciudadano por sus méritos políticos, académicos, sociales o deportivos. O sea, notoria honorabilidad puede tener Roque Santa Cruz, notoria honorabilidad puede tener Monseñor Medina, notoria honorabilidad puede tener Clariaria. ¿Verdad? Mientras, ahora, si hay una denuncia seria, en nuestro sistema CUE le peluqueamos 10 puntos por cada denuncia aprobada. En este sistema no sabemos qué pasó, pero cómo termina cuando se prenden las luces del segundo acto. Te leo los 10 primeros. Primero, Alma Méndez, que estaba 16 en la parte objetiva. Segundo, Gustavo Santander, que no figuraba ni a los premios. Tercero, Linneo y Fran, que está en la terna. Cuarto, Gustavo Campo. Quinto, Mario Maidana. Sexto, Oscar Rodríguez. Séptimo, Delio Vera. Octavo, Emilio Camacho. Noveno, Cristóbal Sánchez. Décimo segundo, Ibarra. ¿Qué pasó con José Ignacio González Maqui, que estaba primero en la primera etapa? Aparece 12, no sabemos por qué. ¿Qué pasó con Carolina Llanes,
que estaba 4. quinta en la primera etapa. Bueno, aparece 13, con 22%. Bueno, sigamos avanzando en el proceso. Tanta presión mediática hubo y tanta crítica ciudadana hubo que en la tercera etapa, donde hay ponderación pura y dura, el consejero dice, yo quiero que sea fulano, yo quiero que sea mengano, y ves los votos, ¿verdad? Bueno, y ahí nos llevamos otra sorpresa. En el acta dice que en la segunda etapa, la secreta, la que no quisieron transmitir en directo, se tomaron en cuenta las denuncias que recibieron los candidatos. En el acta están las denuncias. Yo reviso y la primera, Alma Méndez, tiene una denuncia, sin embargo está primera. La segunda, Gustavo Santander, tiene una denuncia, está segunda. Linneo Ifrán tiene 3 denuncias, pero está tercero. Mario Maidana Griffi tiene 4 denuncias, pero está quinto. Oscar Rodríguez tiene 1, Delio Vera tiene 2, Cristóbal Sánchez tiene 1, Segunda Ibarra tiene 2, Ignacio González Maqui tiene 1. Me pregunto yo, ¿por qué Alma Méndez, que tiene 1, tiene 28? ¿Por qué González Maqui, que tiene 1, tiene 22? No sabemos, porque no vimos ni escuchamos. ¿Por qué Carolina Llanes tiene 22, que tiene una denuncia? O sea, hay gente que tiene una denuncia y tiene más ponderación en honorabilidad que gente que tiene 4 o que tiene 3. No sabemos qué pasó. El ciudadano tiene derecho a saber, no solamente nosotros que vamos a decidir, sino el ciudadano. Esta ley de transparencia es del 2014, pero como si eso fuera poco, sobre esa ley del 2014, el propio presidente Mario Abdo Benítez presenta como Poder Ejecutivo, con su función legislativa, un proyecto para darle más transparencia aún. La ley se llama 6299, fue promulgada curiosamente el 2 de mayo del 19, antes de este proceso, estaba vigente y promulgada, y obliga, no a una opción, obliga a transmitir en vivo y en directo el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, las sesiones de la Corte que vemos ahora, el Consejo de Ministros, increíble, pero es así, y naturalmente diputados y senadores que estamos en filmación. Bueno, ¿cómo termina esta historia de gente que estaba arriba y baja y gente que estaba abajo y sube? En que en la tercera y última etapa violan su propio reglamento. ¿Y por qué digo esto? Porque esto sí viene de mi época. Te voy a leer textualmente, tiene 3 líneas. Evaluación psicotécnica. Todos los postulantes se someterán a una evaluación psicotécnica, la cual no tendrá puntaje, sin embargo le pusieron, y será utilizado como material consultivo de carácter reservado y de uso exclusivo del Consejo de la Magistratura, y tendrá como objetivo medir las competencias necesarias para el cargo. Como ustedes bien lo dijeron, nosotros teníamos también esto, era ligeramente diferente, era otra empresa, pero cuando tanto se le apretó por la oscuridad en la segunda etapa, en la tercera publicaron datos ultra sensibles para la gente, que puede afectar a su familia, a su profesión, y que yo creo que no tendrían que haberse publicado. De todos modos, en la tercera etapa, cuando se prende la luz de vuelta, verás con sorpresa que quien estaba 16, Alma Méndez, en la primera etapa, primera en la segunda, a pesar de tener denuncia, termina segunda en la terna. ¿Por qué? Porque le dieron el máximo posible, 30 puntos. Carolina Llanes arrancó cuarta, bien en la parte objetiva, bajó a 13 en la honorabilidad. ¿Qué pasó? Y luego termina tercera. Y Linneo Ifrán, digamos que es el más equilibrado, arrancó quinto en la primera etapa objetiva, luego bajó a tercero a pesar de tener 3 denuncias, y luego terminó primero en la terna. ¿Por qué? Porque le dieron 29.50, que es casi 30. El cuarto, que tiene una sola denuncia, y lo estoy usando de ejemplo, podríamos usar Gustavo Campos o Gustavo Santander, que son magistrados camaristas hace muchos años, pero hablemos de José Ignacio González Maqui, y vemos que le pusieron 26. La pregunta es, ¿cómo midieron esos 4% que le dejó fuera de la competencia? Es más, cuando llegó el momento de la votación,
Las dos mujeres tuvieron 8 votos, o sea, unanimidad, y hubo una discusión en el caso de Linneo y González Maqui, porque uno tuvo 5 votos y el otro tuvo 3. Discutieron y al final el representante del Ejecutivo y el doctor Salas desempataron a favor de Linneo y Fran. Entonces, cuando a mí me preguntan y evalúo jurídicamente, en mi opinión, hay 2 violaciones graves, ¿verdad? La primera, la reserva infundada de la segunda etapa, que genera dudas y un movimiento que no se entiende, y encima en el acta no está la respuesta, al contrario, más te confunde. Y la tercera etapa, donde se publicaron datos muy sensibles, privadísimos, de las personas, y aunque hayan autorizado, no me pareció prudente que lo hagan, y que claramente tuvo que haber habido mano negra en la construcción de la terna, porque hay saltos que no se explican, y no lo digo yo, lo explica la ciudadanía. Y esa es la consideración jurídica. A la consideración política, que me consta, y no puedo revelar la fuente, amparado en mis fueros, que el propio presidente de la República está operando para que sea la doctora Llanes, que hay gestiones del vicepresidente de la República para que sea Méndez, y que hay gestiones del senador Galaverna para que sea Ifrán. Ahora, entonces doctor, el problema es dentro del oficialismo, pero esas son consideraciones políticas que no hay que ser demasiado genio. Si es ministra del Ejecutivo, es la candidata al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, por eso es que hablamos del tema de Sheila, y yo te conté inclusive el caso de Hilo Moreno, que me retó porque mi reglamento apostaba a gente de más de 45 años para arriba, porque queríamos magistrados, digamos, emocionalmente estabilizados, económicamente resueltos, con familia formada, en fin, con todos los componentes como para dictar justicia y no depender de nadie. Doctor, allí muy, muy interesante, y espero que nuestros televidentes estimen también la claridad con que Riera explica esta cuestión, porque parece un tema muy lejano al pueblo, y no lo es. Aquí, como dice, creo que fue literal esto, el Consejo de la Magistratura apagó la luz y cuando se encendió, todo estaba cambiado. Ahora, doctor Riera, ustedes los senadores tienen un representante que hoy, yo podría decir, es muy cercano a ustedes, a Honor Colorado, a este pacto que no sé cuánto va a durar, ni si está todavía vigente, que es Juan Bartolomé Ramírez Brizuela, alias Ancho, Baeje Ancho, porque él fue el representante de usted allí. Le reclamamos nosotros a Ancho, con quien tenemos una buena relación de amistad, de trabajo, y explicó lo obvio, ¿verdad? Él dijo que la ley faculta al Consejo o a cualquiera de estos organismos, por razones fundadas, declarar algunos puntos secretos. Pero acá no declararon algunos puntos, declararon toda la sesión, ¿verdad? El segundo problema es que declararon secreto algo que no era tan importante, pero sí que la ciudadanía tenía que saber, y abrieron la canilla en algo muy sensible como datos de la personalidad interna de cada una, porque yo puedo en el segundo acto en que se apagó la luz decir, mira, entró una denuncia, por ejemplo, contra González. Te voy a leer te voy a dar con... Adelante, doctor, adelante. Si me permitís, te voy a leer el documento que es oficial. Por ejemplo, Gustavo Aguadre, que es un profesor que yo conozco de la universidad, creo que enseña en la universidad que está sobre Brasilia. Americana. En la americana. Él, que está segundo en lejos en formación, terminó con 23% y no tiene ni una denuncia. Ni una. Noveno. No sabemos por qué. Vos ves, por ejemplo, los edictos que tuvo, las denuncias que tuvo Emilio Camacho, y se afirma que el diputado Bartolomé Ramírez tiene interés en un caso de tierra en Pedro Juan y en el cual Camacho litiga. Me pregunto yo, es una denuncia. Después, fijaste, el caso de el propio Linneo y Fran Saldívar tiene 3 denuncias, ¿verdad? Pero hay una, por ejemplo, de Ibarra, Carolina Llanes,
tiene una denuncia de un particular, Luis Rojas Medina, a raíz de su función como interventor en la Municipalidad del Este. Vos sabés que este fue un caso muy político, etcétera, etcétera. Pero ¿es suficiente esto para que baje al lugar 13? ¿O hubo mano negra para que pase del cuarto al 13 y del 13 al segundo, verdad? O sea, hay movimientos que no tienen ninguna información. Otro caso, Roberto Fernández López no tiene ni una denuncia. Ricardo Merlo, que todos lo conocemos, un fiscal joven, ambientalista, presidente de la Asociación de Fiscales, que estaba en la primera lista. Ricardo está entre los 10 primeros y de 32% va, no es que va un piso abajo, al subsuelo va, 17%. Y vos mirá acá, y Ricardo Merlo no tiene ni una denuncia. Cero. Entonces yo necesito, y él necesita, y su familia necesita, y su barrio necesita, y sus amigos necesitan saber por qué Ricardo Merlo, de ser el 10º de 31 en su formación objetiva, en la sesión secreta donde se apagaron las luces, pasa a tener 17%. Y para que vos entiendas de qué estamos hablando, el 17%, el menor porcentaje tiene José Félix Carrillo, que tiene 15. Después ya viene Ricardo. Casañas Levy, fíjate vos, Casañas Levy, con el tema MEC y compañía, pero hay que reconocer, realmente está segundo detrás de González Maqui, ¿verdad? Casañas Levy, segundo detrás de González Maqui, con 33%, se va. Casañas Levy, se va de 33% a 19%. Se va, pero al fondo. Al final. Y vos mirás ¿en acá qué lugar quedó Casañas Levy, por ejemplo, doctor? Y Casañas Levy quedó, ya no le medí, pero está lejos fuera de los 10 primeros. Y te voy a decir, la única denuncia que tiene, denuncia sobre cobro de doble salario. Casañas Levy defiende a su hijo. ¿Y cómo no le va a defender si es su hijo? Por una mujer golpeada en septiembre del 2018 y qué sé yo, pero ¿cómo no le va a defender a su hijo? Que entre paréntesis yo le conozco y es extraordinario. Es un chico que canta como los dioses. Es un tipo brillante. Bueno, entonces yo digo, bueno, muy bien, objetivamente dejemos de lado que sea una ministra del Ejecutivo, porque hay una parte. En Caro Cruz y ya vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en Twitter y también en Facebook. Recordamos la consulta. El Senado debe devolver la terna para la Corte Suprema de Justicia al Consejo de la Magistratura. En un 70% la gente dijo que sí y solo 30% que no. Ahora vamos a ver Facebook. La misma consulta, 80% sí y 20% que no. Yo quiero consultar al senador porque estuve siguiendo el tema y hablé con algunos especialistas y consulté con un ex miembro del Consejo de la Magistratura, bueno, Jara, que mencionaba de que el Senado no tiene la potestad para devolver una terna, rechazar o no. Y estaba nomás leyendo el artículo 7 de esta ley de publicidad de las sesiones 6299, que es al que apelaron los miembros del Consejo para declarar reservada la sesión, ¿verdad? Y quiero mencionar y quiero saber si tienen o no argumentos, más allá de que el Senado diga que sí puede rechazar en caso que se logren los votos y llegue otra vez al Consejo de la Magistratura. Quiero saber si este artículo es válido como para que ellos digan de que sí su trabajo es correcto. Y quiero que la gente sepa nomás lo que dice el artículo 7. Dice, si cualquiera de los miembros o ministros considera que un asunto requiere ser tratado en forma reservada, deberá durante la sesión mencionarlo y justificar verbalmente su solicitud. El presidente del órgano respectivo analizará su pertinencia y de otorgarla, decretará la suspensión de la transmisión en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía, mientras dure el tratamiento del asunto, debiendo reanudarse de inmediato una vez que éste haya finalizado. Yo quiero saber nomás y analizar con usted si este artículo les da a ellos la garantía como para que sostengan que sí su proceso fue correcto.
Bueno, ahí es donde yo noto la contradicción en los propios documentos, ¿verdad? Vos fíjate que en el acta dice, y no es solo una opinión mía, que la razón por la cual se plantea la sesión secreta es para cuidar la honorabilidad, que se mide en base a evidencias e información disponible, ya sean antecedentes, denuncias y descargos. Eso no vimos, ¿verdad? Y como dije yo, que tiene de malo que diga tuvo un accidente de tránsito, pero negó y después apareció un acta. Ahí no le estás afectando la honorabilidad, nadie está mostrando documentos. Después dice que se estaría opinando sobre antecedentes, vidas privadas y conductas personales. Y después dice que era para cuidar el perfil de los postulantes. Bueno, hasta ahí digamos que parece razonable. Pero entonces la pregunta del millón es ¿por qué en la tercera etapa de la obra se muestra si es que una persona chupó o no chupó, si tiene debilidad con el juego o no? Que todos sabemos que son temas demasiado sensibles. O sea, se dice que se va a cuidar la honorabilidad. Hay saltos demasiado grandes, porque no es que cambió de 1 o 2 posiciones. Estamos hablando de 15 posiciones, ¿verdad? De quienes tenían que estar en la terna sí o sí. Y en el tercero muestran los datos más insensibles, más sensibles todavía que en los del medio, ¿verdad? Yo creo que tendrían que haber mostrado los 3, tendrían que haber filmado las 3 etapas, como dice la ley, porque la ley para los funcionarios públicos, Claudia, no es una opción. Nosotros tenemos que cumplir. El funcionario público no puede discutir eso, ¿verdad? Y tendría coherencia si es que en la tercera no decían no mostraban lo que mostraron, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo tengo mis dudas. En relación a la opinión del doctor Buenojara, que yo respeto y aprecio porque trabajamos mucho y muy bien con él. Él conoce este sistema y estábamos orgullosos de cómo veníamos haciendo las cosas. Discutíamos fuerte muchas veces. Yo opinaba que no era posible volver la terna porque estaba muy seguro de nuestro sistema. Era casi infalible, digamos, ¿verdad? Era demasiado transparente, era demasiado claro, no se podía objetar casi nada. En este caso, la pelota está en cancha del Senado y si el Senado considera de que hubo violación de la ley 6299, hubo falta de cumplimiento de lo que hablábamos fuera del aire, de la orden de un juez que obligó por un amparo a hacer pública la sesión, y además de eso hubo violación de revelar los datos sensibles que en el propio artículo 7º del reglamento del Consejo, vigente hoy, transcrito en el acta, dice que no se podía mostrar. Entonces no hay mucha lógica, ¿verdad? ¿Por qué reservan los segundos donde se producen las diferencias? ¿Y por qué hablan del tercero donde le ponen toda la ficha a algunos? ¿Y en base a qué? O sea que si el artículo que acabas de leer, Claudia, fue el argumento de ellos utilizado, o sea, ahí está la contradicción. Claro. Pero aparte, si querés interpretar ese artículo, es bien puntual. Dice sobre un asunto sobre nada un más. asunto en particular. O sea, definir reservada ese asunto particular, después abrir el resto, ¿verdad? Y se refieren a temas, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, cuando discutís cosas de asuntos de Estado. Suponete que tenga que recibir un informe de seguridad sobre el tema de PP. Claro. Entonces es razonable que no se... O cuando tenga que tomar decisiones económicas que puedan afectar o generar una corrida bancaria, una cosa así, es razonable para un interés general. Pero acá yo leí los primeros 10, parecía que venían en punta. En el segundo capítulo de esos 10 se caen por lo menos 5 a debajo del puesto número 15 y algunos con el mismo número de denuncias, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo hice los deberes y digo, bueno, ¿dónde está el problema, verdad? Y el problema está en que no conocemos las razones, no solamente nosotros, sino el público, ¿verdad? ¿Se podrá devolver la terna o no? Y yo creo que va a depender de la mayoría del Consejo. Lo que sí está instalado, y esto sí, en esto quiero ser enfático, nosotros hicimos mucha fuerza para que la gente perciba que los ministros de la Corte no dependían de nadie, que dependan solamente de sus méritos y que obedezcan solamente la ley. Entonces, mal o bien, y esto debo decirlo, cuando hicimos la terna de Miriam Peña, terminó el proceso, y yo recuerdo haber hablado con el expresidente de la República y le dije, tenemos un problema, y me dice, ¿cuál? Todo el mundo quiere traerte a los 3 ministros a Hamburgo y Charoga, o llevarle al Chaco, o llevarle a tus oficinas comerciales para hablar contigo, porque en este país todo el mundo se quiere atribuir el mérito de que vos le des el ok.
Y lo que no, si yo no le conozco a ninguno, me dijo. Yo te di a vos y a todo el consejo plena confianza. Entonces le dije, vamos a resolver el problema de la siguiente manera, convocarle a Hamburgo y Charoa a las 9 de la mañana, está en los diarios, está filmado, a los 3 al mismo tiempo, a la luz del sol, decirle tu opinión sobre la justicia y de paso conocerle y si es posible para evitar problemas que cualquiera que elija al Senado le va a dar tu confirmación, tu aceptación, tu ratificación. Y así fue. Pero él no le conocía a ninguno de los 3. Pero acá no tenemos duda que hay una de las candidatas que es ministra del Poder Ejecutivo. Ahora, senador, ¿cómo se subsana esto que también coincido con Clary, como lo explicaste de una manera fantástica, bien didáctica para que todos entendamos? ¿Cómo se subsana esto? Porque yo le decía el otro día, hablaba con Linneo en Franco, con el doctor, si uno de los 3 logra ser elegido, ya sea la doctora Alma o Linneo o la doctora Llanes, van a llegar erosionados. En el sentido de que está instalado esto que decís, no lo dice solamente un sector político, hay una acción de una ONG que está trabajando con el tema transparencia, planteó una acción de inconstitucionalidad. Y el Colegio de Abogados también. El Colegio de Abogados también, entonces que hay un tufo, vos hablabas de una mano negra, de que no hubo transparencia por lo que acabas de exponer, entonces no les conviene ni siquiera a los ternados les conviene esto. Pero vos sabés que es tan así, Jorge, que en el panel que hubo en el Colegio de Abogados y de lo que yo leí del diario Joven con Fe en la Patria, que por un lado instala como que los cartistas le perseguimos a Llanes porque intervino en el tema de Ciudad del Este, ese es el menor de los problemas. Realmente a mí me interesa que aplique la ley el que llegue, estando o no en el cargo, porque el problema de los jueces funcionales al poder es que mientras vos mandás, vos sos periodista, yo soy senador, todo bien, ¿verdad? Pero el día que vos estás en la calleja, sácate. Claro, ahí te cobran. Entonces, a mí inclusive me dijeron, mira, te van a terminar cobrando al estudio, porque finalmente yo soy de familia abogado, por decir estas verdades, pero alguien tiene que decirlas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner una hipótesis de trabajo para seguir tu línea de pensamiento, Jorge. Suponete que el Congreso decía, el Senado decida devolver la terna, y barajan y dan de vuelta, y volvemos a esto, porque esto no va a cambiar, es la primera lista. Y filman el segundo acto y nos dicen por qué y podemos volver a la misma terna. Podemos volver a la misma Pero terna. ya va a ser transparente. Pero pues. transparente. Así mismo. Y ahí no vamos a tener ninguna excusa, nada. Ahí vamos a tener que votar y el que tenga voto será. Pero mientras ese segundo acto sea un misterio que provoca, como yo dibujé, estas flechas, estas caídas de quienes jurídicamente son sólidos, como el caso de Ignacio González Maqui, o Casaña Levy, o José Agustín Fernández, o Oscar Rodríguez Kennedy, todos ellos encabezaban el lote y toditos se fueron abajo. A ver, doctor Riera. Bueno, vamos a la otra suposición, de que la tesis suya, sus compañeros de la bancada de Honor Colorado y otros senadores no tenga fuerza y finalmente el Senado acepte la terna. ¿Cuál es su posición, doctor? ¿Que finalmente se va a votar al menos peor o al mejor de la terna? Mira, la posición que está vigente hasta hoy en Honor Colorado es votar por el rechazo de la terna. Probablemente, como sucede en el Senado, si se somete a votación y esa tendencia pierde, tendremos que elegir uno de los 3 y perder con las botas puestas, ¿verdad? Como nos ha pasado muchas veces, porque a nosotros nos ha sido rentable políticamente y fijar posiciones. Y te hablo de un caso concreto, Salim Busarqui, ¿verdad? Nosotros peleamos a muerte para que la pérdida de investidura de Busarqui, creíamos que había argumentos, nos faltaron 3 votos, ¿verdad? Gente de Patria Quería le defendió contra todos los pronósticos, y bueno, perdimos. Y sin embargo, recibimos de alguna manera un reconocimiento, pero vos fijate, la bancada de Honor Colorado, para darte algunos nombres, nos opusimos al de Anicanor, a las binacionales. Nosotros acompañamos con dolor y con firmeza compañeros de bancada, senadores que se fueron, sin derecho a la defensa, no como Amarilla, que se defendió 5 horas sin decir nada. También apoyamos la destitución de Amarilla. La destitución del Contralor, nosotros encabezamos el operativo. La destitución de Blanco, una semana antes que se jubile.
Ahora- Nosotros acompañamos, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Que la bancada Honor Colorado Toma posiciones. toma posiciones. Le guste o no a cierta Y prensa. le guste o etcétera. no a cierta prensa, no es fácil, porque a veces vos tenés tu compañero ahí, te encontrás en el baño, te encontrás en el pasillo, a veces su oficina es cerca. Ahora, doctor, en esta dualidad, usted que fue presidente del Consejo de la Magistratura, representante del Poder Ejecutivo, mire una cosa que me llama nomás la atención. En el abdismo, o sea, en su partido mismo, el presidente tiene una candidata, su vice tiene otra, su senador más visible tiene otra candidata, otro candidato, perdón. Es decir, Marito, ¿qué dice? ¿No baja una línea? Porque vos cuando sos presidente no baja una línea. Ahí también debo decirte, y me hago responsable de lo que digo, pero tampoco te voy a arreglar la fuente. Pero senadores amigos del oficialismo me han dicho que el propio presidente está llamando para que se le vote a Llanes. Este no es una coincidencia, a veces baja y a veces no baja línea. Ya sé, pero vos pensás que Toro Velázquez, que me parece hoy mucho más poderoso que el propio presidente, y a mí me duele mucho porque realmente la figura presidencial hay que respetarla, pero vos pensás que Toro Velázquez nos está llamando también. Y veremos cómo se resuelve y veremos si es que entre comillas se alinean y la verdad vas a ver cuando veas los votos. Si por ejemplo de los 3 independientes, vos ves la bancada independiente que lidera Lilian, que votan en una dirección, ya tenés tu respuesta. Si de los, creo que son 8 miembros de la bancada oficialista, por ejemplo, Calé no entra en el baile y muere con su candidato, también te vas a dar cuenta. Además, un senador con mucha ascendencia. Claro, dale. porque acá también acordate que un senador como Eusebio Ramón Ayala coincide con esta tesis, o sea que el efrainismo, contra todos los pronósticos, porque la alianza era antes con ellos, Porque, senador, opina igual. Acá hay una cuestión también, que yo entiendo que el presidente, bueno, entiendo, digo que es evidente que tiene su candidata, ¿verdad? Pero los 3 que llegaron a la Corte, los últimos 3 que llegaron, en general, habrá una cuestión en particular que no estaba de acuerdo, pero en general llegaron con la aceptación de la ciudadanía, porque se confió en ese proceso. Entonces, ¿por qué embarrar ahora? Vamos a retrotraernos otra vez a todo lo que hemos avanzado en ese sentido. ¿Por qué vamos a tirar por la borda? ¿Por qué no se devuelve y no se hace eso, no se cuenta, no se baraja de vuelta? Claro, es lo que hace falta. Yo te digo que en ese panel me sorprendió. En ese panel del Consejo de la Magistratura, los propios candidatos lamentaron que se embarre el proceso por no publicitar el segundo. O sea, ellos hubiesen estado de acuerdo, que digan por qué lo pusieron arriba y por qué bajaron otro, ¿verdad? Y además, otro detalle no menor, la entrada de guste o disguste de Miriam Peña, de Martínez Simón, de Ramírez Candia, de Eugenio Jiménez, le dieron un poco de oxígeno a la Corte. Se han visto no todos los cambios que quizás la gente quiere, pero algunas señales claras. Y sin embargo, en este caso particular veníamos bien, ¿verdad? Y no había necesidad, ¿verdad? Pero sí yo me doy cuenta de que mientras estas subidas y bajadas no se puedan explicar en violación de la ley de transparencia, la del 2014 y la del 2019, y una orden de amparo con la opinión del gremio de abogados en contra, con 2 profesionales reclamando, yo creo que ni ellos mismos querrán ya sacar una mayoría forzada, que va a ser un secreto a voces, porque si una ministra del Poder Ejecutivo es candidata, obviamente no soy un genio ni todo el mundo lo sabe, porque a lo mejor podía pedir permiso o podía a lo mejor renunciar, no sé yo, ¿verdad? Pero de todos modos, y aún así te digo, guiándome por el primero, vos ves que dentro de los primeros 10 estaba González Maqui, estaba Levi, estaba José Agustín Fernández, estaba Oscar Rodríguez Kennedy, estaba Carolina Llanes, o sea, daba la impresión que no necesitaba de una mano si se hubiese hecho lineal. Lo razonable sería que esto, salvo gravísima situación, continúe en la segunda etapa punteando y lleguen a la última etapa. Claro, y con pequeñas alteraciones. Con quizás, pequeñas alteraciones, uno arriba, uno abajo, porque hay realmente opiniones personales que hay que respetar, ¿verdad? Claudia, ¿vos querés preguntar Sí, algo? 2 cosas en verdad le quiero preguntar. Primeramente, senador, si usted puede o no, o está pensando impulsar también una acción de inconstitucionalidad contra el proceso o alguna medida judicial.
Y por otro lado, considerando los posteriores procesos que debe encarar el Consejo de la Magistratura, si se puede ya dejar de lado, y no sé si es lo correcto, esa tesis de que la honorabilidad se debe tratar con cuidado, a modo que sea también un filtro ese para las personas que se postulen, de que uno si asume que va a aspirar a ese cargo, tenga un piso bastante sólido sobre la honorabilidad y que no haya problemas si es que se publican ciertas cosas. Entonces el Consejo ya no va a tener ese argumento de que hay que cuidar eso. Claro, lo que pasa es que esto tiene rango constitucional. La notoria honorabilidad es un tema de rango constitucional y legal, y yo creo que es necesario para todos los cargos públicos, ¿verdad? Me animaría a decir, ¿verdad? Lo segundo, yo no creo que lleguemos al extremo de plantear una inconstitucionalidad, pues sería embarrar demasiado la cancha, aunque naturalmente tengo que consultarlo con mis colegas porque mis opiniones hoy son personales, ¿verdad? Y lo último, decirte que la notoria honorabilidad, como dice el profesor Mendonca, es que todos somos honorables, pero para darte un ejemplo más claro, nosotros tuvimos un caso dramático porque uno de los candidatos fue denunciado por haber estafado a su cliente que estaba en España en el proceso anterior. Y vos decís, pero esto no puede suceder, un abogado no puede estafar a un candidato. Pues vino la clienta y se sentó enfrente, levantó la mano y en público, porque nosotros transmitíamos en directo antes de estas leyes, porque yo quería generar credibilidad. Nosotros teníamos más de 50 doctores, ahora tenemos 31. Si seguimos dañando el proceso, cada vez vamos a tener menos y de menor calidad porque nadie se quiere meter en este baile. Entonces yo quiero que los que se presenten no tengan techo de vidrio. En ese caso particular, cuando la afectada levantó la mano y dijo, usted me engañó, perdí mi casa. O sea, se transfirió la casa a sí misma a cuenta de los honorarios, un escándalo fuera en aquella oportunidad. Pero esas son cosas que, si son ciertas, ¿cuál es el problema que se sepa? Pues están papeles, están documentos. Ahora, opiniones personales, y bueno, un 30%. Me gusta más Jorge que Clary o me gusta más Clary que Jorge para dirigir el programa y yo le pongo la ficha y me juego por eso, pero en público, sin ocultar. A lo que genera problema es la violación de una ley. ¿Cómo arreglamos la violación de la ley? ¿Cómo arreglamos la violación de un amparo? ¿Cómo recuperamos la credibilidad de la ciudadanía? Dejar pasar esto. No se puede dejar pasar. Yo te diría, hasta razonable, hablemos con el presidente del Consejo y que hablen con el presidente de la Cámara y dicen, señores, le vamos a devolver la terna, barajen de vuelta, filmen el segundo acto y tráiganos si quieren la misma terna, pero explíquenos por qué algunos bajan y por qué unos suben y con eso arreglamos este asunto. Y de estos tres, doctor, para finalizar, ¿vos ya tenés un candidato? En el fondo de mi corazón sí, ¿verdad? Pero te dije fuera de cámara, no quiero repetir porque quiero moverme en bloque con el equipo, ¿verdad? Ese sería un plan B, digamos, si finalmente no tenemos los votos para devolver la terna y se impone a botazo los amigos y dicen, nada, tenemos mayoría y hacemos lo que queremos, a pesar del daño que tuvimos en el proceso de selección, yo recomendaría que votemos por uno e intentemos conseguir votos por alguien que nos dé la sensación de la imparcialidad y que no solamente a nosotros, repito, la ciudadanía tiene el derecho de saber por qué algunos subieron y por qué bajaron. Los candidatos también y naturalmente los senadores que tenemos que decidir. El otro bloque tenemos una mesa de analistas para 10 meses de gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Usted va a participar mañana en la sesión? Voy a participar mañana en la sesión con interés y voy a tomar nota y tengo la lista de promesas que hizo cuando asumió y vamos a ver qué porcentaje de ellas cumplió. En estos 10 meses tenés una manera así en 30 segundos para definir lo que fue el gobierno de Mario Abdo Benítez o es poco tiempo? En lo que yo veo que hizo algo que me pareció innecesario, pero después reconocí, es en el tema de su ida a la Corte Interamericana, que nos evitó de pagar una fortuna en términos reales. Y lo último que se consiguió, que quizás no le podamos atribuir el liderazgo a él, sino a los países de mayor peso económico en la región, pero me parece que el acuerdo con el Mercosur es un logro para todo el pueblo paraguayo. No se le puede privar de méritos al gobierno porque algo hizo o tuvo que hacer, aunque seamos países pequeños, poco influyentes. Creo que el acuerdo con el Mercosur después de 20 años es un hecho
importante que señalar. Mercosur, Unión Europea. Mercosur, Unión Europea, ¿verdad? Y después yo veo falencias grandes en educación, en seguridad, en salud. A pesar de que devolvieron algunos narcos peligrosos, no olvidemos lo que pasó en la Guardia de Seguridad, y tampoco no hemos visto ningún resultado en el norte. Y la inseguridad en las calles es un hecho a viva voz. Yo creo que no hubo muchos avances en ese sentido. Y también, en mi opinión particular, hubo un manejo desprolijo en las promociones de las fuerzas militares, ¿verdad? Ese también fue un tema complicado, un poco manoseado para mi gusto, que fue el nombrar un tribunal de calificaciones y mandarle quien tenía que ascender antes al tribunal, que es el que tiene que calificar, ¿verdad? Ese tipo de cosas se les puede atribuir. Después, de hecho, lo que se vio es una inacción total, falta de resultados y baja ejecución de presupuesto. En 10 meses estamos debajo de 15, 20% en cada ministerio. Y el Parlamento en esta oportunidad no le puso palo en la rueda. Y te digo, como integrante de una bancada, entre comillas, disidente, le hemos aprobado más de 1.400 millones de dólares de crédito gestionado en el gobierno anterior, que están en la chequera de los ministros y hay que ejecutarla, ¿verdad? Y sin embargo no se hizo. La crisis de la cárcel, la falta de implementación de las tobilleras que tenían en una ley aprobada hace un año y hubiese vaciado un porcentaje importante. Así que te diría que yo creo que todavía no llenó las expectativas de la gente. Pero en esto tengo que ser claro, tenemos un lenguaje crítico, pero es un presidente colorado al que le aportamos 500,000 votos, a pesar que no recibimos el mismo trato y estamos todos en el mismo barco. O sea, podemos ser críticos, pero hay que remar para adelante. El país no puede estar paralizado en una lucha política que llega al extremo de perjudicar el nivel de vida de los habitantes, ¿verdad? Necesitamos políticas sociales, necesitamos políticas económicas, necesitamos políticas públicas y estamos haciendo todo lo posible, pero vemos que el equipo que eligió tampoco es el mejor, ¿verdad? Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos. Mate una Pool Guaraná y libera esa energía. La única con Guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a hacer el cierre de la encuesta que habilitamos sobre el primer tema de la noche. El Senado debe devolver la terna para la Corte Suprema de Justicia al Consejo de la Magistratura. En un 70% la gente dijo que sí y 30% que no. Pasamos a Facebook, la misma consulta, 81% que sí y 19% que no. Más de 200 personas participan con nosotros. Ahora sí, ya vamos al segundo tema de la noche, lo que va a suceder mañana. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentará su informe de gestión al Congreso Nacional. Sería la primera vez que hace esta presentación en la que va a destacar diversos aspectos, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico, también la reforma tributaria, y va a destacar algunos aspectos en lo que se refiere a educación, salud, también relaciones internacionales. Sin embargo, la ciudadanía se encuentra ávida acerca de mayores resultados, principalmente en salud, por ejemplo, y por otra parte también existe un temor con respecto al aumento de impuestos y se reclama también mayor seguridad. Pero a continuación tenemos un resumen. Este 1 de julio, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentará su informe de gestión al Poder Legislativo. De acuerdo a datos oficiales, el combate al contrabando, las incautaciones de la SENAT, la adquisición de equipos en salud, algunas obras, la entrega de kits en educación y la defensa a la institucionalidad serán los puntos destacables para el jefe de Estado. Sin embargo, existen aspectos negativos que erosionaron su gobierno en menos de un año. En este sentido, sectores empresariales y sociales rechazan el impulso
impulso de una reforma tributaria en medio de un periodo de desaceleración económica y de caída de ventas. La crisis penitenciaria, que semanas atrás dejó como saldo 10 muertos en San Pedro, la baja ejecución presupuestaria, el no cumplimiento del acuerdo con los campesinos, además de los varios casos de aumentazos en las instituciones y la designación de amigos en cargos públicos. No tenemos medicamentos en nuestros hospitales y eso es una vergüenza. ¿Dónde está la prioridad, señor ministro? ¿Dónde está la prioridad de nuestra salud en el departamento y en el Paraguay? Me he manifestado en contra de la negligencia en mi hospital de San Ignacio y nadie me hizo caso. Nadie tiene el huevo para acompañarme, por eso hoy me atrevo a venir en este lugar y pedirle y hacerle que se comprometa al presidente que venga en nuestro hospital a visitarnos y a ver la realidad que tenemos, la realidad que estamos viviendo, la realidad que muchos campesinos que vienen muchas veces de la campaña y no encuentran un medicamento y no tienen ni siquiera para hacer un análisis de sangre. No tenemos equipado nuestra terapia, falta equipar. Tenemos que decir que también es una necesidad. Hay que la monumento tuya. Anda ya con la terapia como corresponde la ñan de departamento de Misiones. Marito de la Gente no puede responder a todas las exigencias ciudadanas y la misma implora una mejora en el sistema de salud que oficialmente está tan colapsado como las cárceles. Existen denuncias de falta de insumos y medicamentos, además se reclama terapia intensiva para evitar más muertes de niños y niñas. Se suma a esta crisis la irregularidad sobre una licitación para seguridad en el IPS, lo que aún no tuvo sanción política por parte del mandatario. En materia educativa, el jefe de Estado informará acerca de la entrega de los kits escolares a la totalidad de estudiantes matriculados y la convocatoria para llenar la vacancia de 13.000 puestos docentes. No obstante, desde sedes educativas siguen denunciando la falta de profesores y la pérdida de la mitad del calendario escolar. Se suma el déficit del 65% en infraestructura. Sobre defensa a la institucionalidad y a la República, el mandatario realzará el hecho de impedir que Paraguay termine pagando la indemnización millonaria que habían exigido Juan Arrón y Anuncio Martí, presuntos secuestradores de María Edith Bordón de Bernardi, quienes deben ser extraditados. En cuanto a obras, se posicionará el inicio de construcción de la ruta bioceánica en el Chaco y los trabajos para el puente internacional con Brasil en la zona de Alto Paraná. Yo soy un piloto de tormenta. A mí no me asustan los desafíos ni los griteríos, ni el bullicio. Yo me crié en la lucha. Yo enfrenté a Poderoso por defender ideales y voy a seguir enfrentando a Poderoso como presidente de la República, callado, haciendo un poco uso de aquella anécdota de la carreta que hace mucho ruido, viene vacía, y la carreta que llega en silencio, llena de prosperidad para su pueblo. El tiempo corre para el presidente Mario Abdo Benítez y más que un piloto de tormenta, el Paraguay necesita que los desafíos sean asumidos y se muestren resultados o al menos claridad sobre cuál es el camino que se sigue. A continuación les comento cuál es la consulta en la cuenta de Twitter @CaroCruzPI y también el fanpage de Facebook. Dice, a estos 10 meses de gestión del gobierno de Mario Abdo, ¿cómo lo calificas? ¿Aprobado o aplazado? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, señora Claudia Aguilera, piloto de tormenta. Bueno, para analizar precisamente la gestión del piloto en la tormenta, en la clara tormenta que tenemos en la región, para no ser injustos, hemos convocado a diferentes analistas. Y vamos a arrancar, cuando no me perdonará el sociólogo y el investigador, con un colega nuestro. Está con nosotros el señor Pepe Costa, periodista. Buenas noches, Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Claudia? Un saludo para vos, para Jorge, para Jotito, para el profesor aquí, Ramón. Claudia, ¿cómo estás? Saludo para la audiencia. Bien, ¿cómo andamos? Hemos hecho una trampita. Usualmente los programas periodísticos hacen este tipo de mesas circulares cuando se llega al primer año de mandato. Pero este año hemos decidido coincidirlo con la obligación constitucional que tiene el presidente de rendir cuentas a la gente a través del Congreso. Así que, Pepe, estrenate también vos. Nos gustaría escucharte cómo ves
al presidente de la República? ¿Es tan piloto de tormentas? ¿Es tan luchador como él mismo se autocalifica? Yo creo que en alguna ocasión hablamos antes y decía esto y me ratifico. Marito creo que después de González Macri es el presidente más improvisado que tenemos. Hay un factor alto de improvisación desde su llegada al poder. Creo que ni el grupo que lo postuló dentro del Partido Colorado, que estaba amalgamado, casi como dijo alguna vez Calé, pegado con saliva, ese grupo anticartista, creo que ni ese grupo pensaba que iba a llegar Marito. Y se dieron las cosas. No es momento de analizar cómo se dieron las cosas, pero sí se dieron las cosas y llegó. Llegó a la candidatura del Partido Colorado y llegó a la presidencia de la República. También llegó a la presidencia de la República, reconozcamos, por un escaso margen de votos. Es decir, fue una de las elecciones más, con menos diferencia entre el primer y el segundo candidato. Y da la apariencia de que todo estaba no pensado, porque el resultado fue que tenemos un gobierno y un presidente que en todo lo que ha planteado aflora que hay una improvisación, que no hubo una planificación, que no hubo una preparación para estar en el gobierno, que no hubo una preparación para administrar el Estado. Y podemos dar muchos datos, entre ellos todo lo que hemos visto y sentido en ese primero y segundo mes de gobierno, ese primero y segundo mes de haber ganado las elecciones y el primero y segundo mes de gobierno, donde ni siquiera tenía armado todo el equipo de ministros. Es decir, hubo ministerios, secretarías, que incluso después de haber asumido el 15 de agosto todavía seguían sin tener cabeza, o sea, sin tener liderazgo. Entonces hay, creo que, un pecado original en este gobierno, que es la improvisación. Y el otro gran pecado que me parece que está visible, vigente y que digamos, es imposible no percibir, es la falta de liderazgo de Mario Abdo. Y esa falta de liderazgo sobreviene obviamente porque él no ha tenido un sector político construido, eficaz, consolidado, etcétera, etcétera, sino ha sido como una amalgama de pequeños eslabones, como un archipiélago de pequeños apoyos que le ha llevado al poder. Y eso se ve. Falta de liderazgo y improvisación en el gobierno. Los resultados se ven en muchos aspectos que después podemos ver. Ramón Fogel, el sociólogo, siendo un poco esta mirada en general, 10 meses de gestión de Mario Abdo Benítez, me llamaba la atención, la semana pasada los campesinos que estaban de vuelta hablaban ellos de un acuerdo que se incumplió, una serie de puntos, ahora fueron otra vez con la misma promesa, la mochila cargada de promesas. Yo estoy seguro, ojalá que esta vez cambie, pero no tengo muchas expectativas, van a volver. Y ahí algunos decían, incluso los más conservadores, Héctor Cristaldo, así muy radical, no se soluciona dándole plata. Ellos llevaron ya en total, creo que los últimos 10 años, algo así como $6 millones, no rindieron cuenta, etcétera, etcétera. ¿Consideras que esa es una debilidad también de este gobierno, Mario Abdo Benítez, el tema social, el tema campesino? En realidad, el sector campesino es considerado como un sector que debe recibir asistencia social, no como un sector productivo. Y eso se ve en el presupuesto, se ve en las orientaciones del gobierno, y hay una apuesta a un modelo productivo que claramente se agotó. Me refiero yo a lo que viene ya de atrás, al agronegocio, ¿verdad?, como única alternativa. Entonces, la respuesta esta de $1 millón, no sé cuán grande es esa magnitud, pero no implica una política agraria desde el Estado. El IPTA, que debe proporcionar soluciones técnicas, propuestas de innovación, ¿verdad?, trabaja básicamente con el sector sojero, que ya tiene luego recursos, ¿verdad?, pero otra vez canaliza más recursos públicos. Entonces, todo eso refleja la ausencia de interés, digamos,
en este sector productivo y la apuesta al agronegocio. Cae 3 años ya la producción, la productividad, la rentabilidad, ¿verdad? Y no hay visos de solución. Y se estaba mencionando los logros, digamos, del acuerdo con el Mercado Común Europeo. El Mercado Común Europeo tiene cada vez más cuidado con productos contaminados, con residuos, ¿verdad? O sea que es una victoria casi pírrica, si es que se está especulando con seguir con el viejo modelo y aprovechando el nuevo acuerdo con la Comunidad Europea. O sea, se necesita rever todo y lo del acuerdo con el sector campesino, acuerdo entrecomillado, ¿verdad?, no refleja sino la falta de propuestas que vayan más allá, digamos, de un agronegocio que se agotó. Por lo menos el agronegocio sojero. Al final queda como un premio consuelo, los $1 millón, después compramos las deudas acá a largo plazo, siempre es lo mismo. Sí, y bueno, hablamos de ese monto, ¿verdad? Héctor Cristal habla de cuánto, en total 340 millones. En los últimos 10 años. Claro, pero digo nomás, el sector, el apoyo que pide, la refinanciación que pide el sector del agronegocio es de más de 200 millones, ¿verdad? Para refinanciar solamente, o sea que las magnitudes son demasiado grandes, digamos. Señor Fogel, para no cortar, ¿por qué usted cree, le pido su opinión como sociólogo, ¿por qué usted cree que aceptan estos campesinos siempre una dádiva cada vez más pequeña, por cierto? ¿Por qué cree que no tienen la dignidad de decirle al gobierno, no queremos $1 millón, vamos a quedarnos acá a quemar la ciudad de ser necesario? ¿Por qué no lo hacen? Y no tienen tampoco seguramente interlocutores para plantear respuestas diferentes. Entonces, mientras tanto, agarran la plata. Lo que se... Pero no, obviamente no. Ellos saben bien, yo creo que son bien conscientes que con eso no van muy lejos. Que no van muy lejos. Sí, el conjunto de políticas bloquean el desarrollo del sector. Le hacía esta pregunta desde la retórica misma, porque lamento la falta de dignidad, ¿verdad? De hacer otra vez la plata nomás. Te tiramos la plata y nos vamos. Y al final esas luchas no se reivindican, son las mismas que están vigentes y deteriorándose año tras año. ¿Me explico, doctor Fogel? Eso nomás me queda siempre, pucha, ¿será que la plata todo en este mundo? Vamos a agarrar $1 millón allá, pues ya yo llegué el año que viene. 3 meses. Increíble, pero bueno, es una cosa que después a lo mejor lo discutimos con un café. Está de este lado también otro analista político, Leandro Prieto. Él tiene la particularidad de que estoy seguro está midiendo la popularidad de Marito. ¿Tienen algún trabajo en tu estudio acerca de cómo fue? Porque si fue subiendo popularidad, pues terminamos el programa acá. ¿Cómo fue decreciendo Marito en popularidad? De él personalmente todavía, particularmente de él todavía, sí de algunas acciones como intentos de cambios institucionales o acciones institucionales, y no le va muy bien, realmente no le va muy bien. Creo que ya en situaciones como esta, cuando la gente empieza a dar un cierto tiempo, se aplica una regla que solemos hablar entre los consultores, que si bien hace un paralelismo a una que es de la Edad Media, dice: siento, pienso, luego existo, luego actúo. Entonces, por eso es tan largo el proceso de una reacción ante una crisis, una manifestación, como dijiste, que vengan los campesinos a quemar, aunque ellos desde el 90, creo, del 89 lo están haciendo, pero es largo ese proceso porque se da más o menos eso. Primero uno tiene que sentirse desilusionado. Bueno, al sentir, uno empieza ya a pensar, a desarrollar, y bueno, empieza todo lo que les dije. ¿Qué pasa ahí? Hay también que saber distinguir dos cosas. ¿Cuánto dura la desaprobación y cuándo empieza la desconfianza? Son dos temas muy importantes. Porque eso yo venía diciendo, y vemos todavía, podemos ver en los estudios que hay una alta desaprobación, pero todavía está en un intermedio de, ¿doy ya el paso a la desconfianza o no? Desconfianza es igual a desilusión, ya no creer más nada. Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta.
Y allí, digamos, hagas lo que hagas, ya, Claro, exactamente. ya no cambia la percepción Ya del no, ser ya- humano ya- hacia ya- su gobernante. Digamos que el símbolo ya está construido, ya la idea está cerrada. Entonces, esos son los procesos que se van dando. Ahora, si vemos, ¿cuál es el problema? Personalmente creo que el problema en este gobierno es la falta de comunicación por un lado, ¿verdad? Porque, ¿por qué digo? No porque capaz no tengan nada que hacer. Si no tienen nada que hacer o no saben qué hacer, la comunicación tiene que ser esa. No sabemos todavía qué hacer. Pero Leandro, y aquí quiero meterle a Pepe Costa. Del gobierno anterior también se decía lo mismo, la falta de comunicación. ¿Por qué es lo que no se contrata finalmente periodistas, carajo? No, de verdad estoy diciendo, ya que no pueden comunicar. Rubiani está... Pero es la Rubiani, vende humo, mira. Pero, No, de verdad te digo, o sea. Espera un rato. Claro que se contrata. No es que se dio a conocer que... Contratar, dije, no comprar bajo la mesa. Contratos multimillonarios a ciertas agencias y compañías pagados con fondos de Itaipú. Itaipú. No recuerdo cuántos millones, pero Un palo. varios. Pero otra vez la comunicación. Te digo más que en la época Ahora- de Cartes se decía lo mismo. Ahora, lo que dice Leandro me parece interesante, esas dos fases que está hablando, lo de la desaprobación y lo de la desilusión. Porque peligrosamente y muy rápidamente me parece que se está yendo hacia ese... ¿Cuál es uno de los elementos que me parece que están llevando a eso? Es la inacción, es decir, no se ve acción. ¿Cuántas veces hemos hablado? La economía estancada y no hay obras públicas. O sea, algo que es, no sé, en los manuales de primer grado de ciencia política, desde hace no sé cuántos años, se sabe que para movilizar la economía hay que hacer obras públicas. Es decir, no es el mejor sistema, pero es el recurso habitual. Y aquí no hay ni siquiera ese tipo de cosas. O sea, ¿con qué se inauguró el gobierno de Marito? Comparar una obra pública, que era el Metrobús, y que hasta ahora no saben qué hacer y siguen recibiendo dictámenes que no les gustan y los esconden para no, perdón la palabra, echar culo de lo que hicieron. Pararon la construcción de cárceles y ahora le explotó la mano entre paréntesis. Por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa, tenemos todavía mucho de qué hablar acá en esta mesa. Ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una Pool Guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural. Terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaroCruzPI, y también en la fanpage de Facebook. A estos 10 meses de gestión del gobierno de Mario Abdo, ¿cómo lo calificas? En un 82% la gente dijo aplazado y 18% aprobado. Vemos Facebook, aplazado 95% y solo 5% aprobado. Sí, la encuesta sigue habilitada en las redes sociales. Qué lindo, qué lindo. Bueno, profesor Fogel es un sociólogo muy respetado. A mí me gustaría, profesor, que usted dé una percepción personalísima, más allá de su profesión, que implica un estudio de las respuestas que pueda pedirle la gente. Su percepción como paraguayo de estos 10 meses de Marito. La suya. Sí. Bueno, algunos pocos aciertos al comenzar, caiga quien caiga, y bueno, algunos aspectos puntuales. Y varios traspiés, en fin, varios nubarrones en su recorrido. Y ahora aparece un pacto con el sector más colorado de la oposición, bueno, que tiene ya tradición pues, por su participación en prebendarismo, claro, en prebendarismo, en clientelismo, ¿verdad? Y eso es una cosa que tiene largo arraigo en Paraguay, pero es un cóctel peligroso cuando se da en un proceso de, no es solamente recesión, que no crece la economía, sino caída, digamos, de la economía. Entonces ahí ya es más complicada la cosa. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir los 10 meses?
altibajos, no sé, luces y sombras, pero tiene un panorama más bien complicado que remontar. Y el mal precedente tiene que ver con el pacto, el regreso a la impunidad aparentemente y al clientelismo así rampante, y eso en un contexto de crisis económica es un problema, va a ser un problema. Usted menciona que ese acuerdo con el llanismo y con el cartismo puede ser explosivo. ¿En qué sentido, profesor Fogel? Y bueno, porque supone, en el caso del llanismo, supone clientelismo. Dádivas. Claro, yo participación en prebendas de recursos públicos, sí, ¿verdad? Y a eso estamos acostumbrados, pero cuando estamos en situación de crisis ya se complica más, a eso me refiero, que es un hándicap. Puede tener votos en el Congreso, ¿verdad? Que también pueden ser esquivos a veces, pero la legitimidad un poco como se pone en entredicho. Claro, lo raro es que al llanismo, profesor Fogel, no sé si políticamente le cuesta o no, porque están siempre allí, hace más de una década, por lo menos, están allí en estas componendas, en estos conciliábulos. ¿No les cuesta políticamente a ellos? No, y están hechos, digamos, en esa dinámica. Y bueno, por eso nos da la impresión de que va a haber otra vez un recrudecimiento de la distribución de prebendas. Ahora, Leandro, veíamos las encuestas que mostraba recién nuestra compañera Claudia, en este porcentaje, el primero era 81% aproximadamente. En Twitter, el otro 90%. En 10 meses, este nivel de percepción en la gente. Digo, ¿cómo? Si en 10 meses tenés este nivel de percepción, no me quiero imaginar que a 3 años. Claro, hablando con los colegas, sí, es entre los primeros meses de gobierno, es uno de los más altos que recordemos, el de desaprobación, ¿verdad? Por eso de repente las preguntas tienen que venir, son como un juego, ¿verdad? Son como esas enfermedades que necesitas cruzar varias pruebas para sacar un posible diagnóstico, no es que te da exacto. Pero sí, el índice de desaprobación es bastante alto y creo que ha de ser o el primero o el segundo en toda la historia democrática del país. Porque esto que dijo Pepe, después de Lucho González Macchi, el segundo presidente más improvisado, acá ya me envían reacciones sobre esto en redes sociales y digo, a ese nivel llegamos, porque lo de Lucho, nos acordamos lo que era desastroso. Llevarlo a comparar con el gobierno de González Macchi, a este gobierno en tan poco tiempo, me parece. Sí, realmente esa es una asociación que se viene haciendo. De hecho, que sería algo lúdico y hasta divertido, como esas app que hacen mix de fotografías, ver que 2 o 3 presidentes podrían poner encima, porque yo cuando me convocaron para los 3 meses había pensado en que tenía algo de Lugo, algo de Nicanor y algo de González Macchi. Justamente había dicho lo de González Macchi también, me decía, vamos a hacer eso. Ahora, hay algo que tener en cuenta, ¿verdad? Que creo que no escuché a nadie decir, un trabajo que estoy terminando, encontré que él es el primer presidente de origen parlamentario y de formación parlamentaria. Eso es algo que tener en cuenta también, porque el Parlamento es una institución democrática y republicana en crisis en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus tiempos son propios, viven en una burbuja, no se asocian a la realidad. Entonces es una institución disociada. Fíjate cuando él llegó a la presidencia, ¿qué fue lo primero que hizo con todo cuando el tema de los problemas de obras públicas? Crear comisiones. Eso es un acto netamente parlamentario y más de una república presidencialista. Nosotros otra vez tenemos la versión mandioca de una, para llamarla así, sin ofender la mandioca, de una república, porque no sabemos qué somos, si somos parlamentaristas o si somos, entonces nos llamamos semipresidencialistas, pero ni eso te puede llegar a calcular un buen cientista político si te viene a hacer el análisis acá. Entonces estamos hasta los ciudadanos y los propios políticos confundidos hacia dónde vamos. Pero vuelvo al tema, él sale de eso. Entonces nosotros tenemos que saber que es algo natural, saber de dónde venimos, qué creemos y cómo nos formamos para ver lo que somos en el presente, en el ahora. Y él, creo que viniendo de esa institución, estando en crisis, creo que no se adecua todavía a los tiempos y la dinámica veloz que existe para el Ejecutivo y los problemas que cada vez se van delegando y acumulando. Entonces, creo que eso es un punto también a tener en cuenta. El primero de origen parlamentario. Tuvimos 3 antes, pero a tiempo atrás, al comienzo del siglo XX.
y finales del 19, pero esos 3 fueron vicepresidentes en ejercicio, ¿verdad? Fueron duplas nomás ahí de negociaciones, ya venían las negociaciones políticas cuando eso eran de grupos y grupos y tuvimos 3, pero electo particularmente fue él. Después toditos tuvieron algún tipo de función. Tenemos 3 también sin ninguna formación, ¿verdad? Eso Ahora, lo que hizo el periodista Pepe Costa a mí me parece legítimo desde la línea de tiempo, Leandro, porque los que estamos acá, a excepción de Claudia, que es muy joven, nosotros vivimos todos los gobiernos de esta transición y creo que tenemos ese derecho de comparar, y me parece que la gente lo hace a veces de manera subjetiva también, si se quiere, pero la gente tenemos la edad de hacer esa comparación. Jorge, la que hizo Pepe, es como González Maqui. A mí me gustó más Nicanor entre todos los presidentes de la transición, por ejemplo, ¿verdad? Pero me parece que tenemos ese derecho, Pepe, y la gente al final de cuentas de nuestra edad lo va a hacer. Claro, pero claro que tenemos ese derecho, todos, los que vivieron toda la transición y los que vivieron parte de ella o de este periodo de 30 años de democracia. Ahora, puntualmente sobre eso es importante, por eso testar un poco la consideración y la percepción de la gente. Y yo creo que no es en vano que ha surgido, por ejemplo, el hashtag de desastre Comarito. Esto es una expresión, creo, popular que se está enraizando respecto a la percepción que tiene la gente en relación al gobierno actual. Y tal es así que ya lo asocia a cualquier cosa que digamos que escapa de lo obvio, de lo lógico, de lo que debería ser y termina en un desastre. Yo creo que el gobierno debería estar preocupado por eso. Y de hecho da la impresión de que está preocupado porque si no, no sería pensable que hayan empezado a buscar alianzas de tipo casi desesperadas con el llanismo, con el castismo, etc. Impensables. Hace 10 meses. Entonces un gobierno que en menos de un año necesita equilibrarse de esa manera, no es una buena señal. Y no es una buena señal para de aquí a 2 o 3 años. ¿Cómo seguirá equilibrándose en estos próximos 2 años? No sé. Si no hay, profesor Fogel, una reacción, digamos, cuando el presidente en un discurso en Misiones, este informe que mostraba nuestra compañera Claudia, lo del piloto de tormenta, que puede ser real, ¿verdad? A lo mejor todavía él no se percató de que estamos en una tormenta. Y hoy me pasaban una nota, a lo mejor es una cuestión política, pero que lo van a presentar mañana al presidente, al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el reelecto Pedro Aliana, en el que hacen referencia, por ejemplo, juicio político. Y en tan poco tiempo, 10 meses, yo insisto, hablar de juicio político, ¿qué tanto eso puede llegar a convenirle al país en cuanto a la estabilidad, a la proyección a nivel internacional? Me parece que antes que plantear eso, buscar la manera, no sé si estos acuerdos conducen a llevarlo o a que el presidente reaccione y realmente se haga sentir ese piloto de tormenta. Bueno, primero lo anecdótico ahí es que lo de Misiones apareció como un caso fuera de lo habitual. Claro, fuera de protocolo. Fuera de protocolo con una nueva forma, digamos, de mostrarse el presidente. Y por una parte, ¿verdad? Y bueno, todo el resto de cómo encarar el tema de las tormentas y los acuerdos. Claro que se necesita construir acuerdos, claro que se necesita construir consenso hasta donde sea posible, pero ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿A dónde queremos ir? ¿Verdad? El entorno regional no es favorable y el entorno nacional tampoco lo es, ¿verdad? Entonces, para pilotear en las tormentas necesitamos tener una estrategia, ver cómo sortear, cómo sortear ahí la turbulencia, ¿verdad?
Y eso es lo que no se ve. Parece que todo va por inercia, no sé, que no hay una propuesta clara tampoco. O sea que para construir esos acuerdos, para construir esos consensos. Y claro, el juicio político puede ser una cuestión anecdótica, digamos, pero sí, el problema es la falta de legitimidad que habrá que de alguna manera replantearse, ¿verdad? Habrá que recuperar eso. Eso que a punto de la pérdida de confianza, ¿verdad? Y eso tiene que construirse el gobierno con propuestas, con propuestas que vayan más allá de lo puntual. Pepe, después nuestro compañero, entonces, de Marito, o Angan de Marito, ¿a quién le cambias ahora mismo? Para el 15 de agosto, ministro. ¿Por qué así? Porque ya que esto es lúdico, decía acá Leandro, juguemos entonces. Espera un poco, ya que No, nada. no, pero tengo que ir a No, la salvame, pausa. salvame. Tengo que ir a la pausa. Ya venimos, ya venimos. La campana. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter y Facebook. La consulta a estos 10 meses de gestión del gobierno de Mario Abdo, ¿cómo lo calificas? En un 75% aplazado y 25% aprobado. Ahora ya hay una mejor perspectiva para el gobierno. Creció la aprobación. Sí, 89% aplazado en Facebook y 11% aprobado. La encuesta sigue habilitada en Twitter, @CaroCruzPI, en la fanpage de Facebook de Caro Cruz también. Y yo tengo una consulta para Leandro Prieto sobre lo que mencionaba también acá Pepe Costa, que decía esto que se instaló a través de las redes sociales, desastre con Marito, ¿verdad? Que creo que es una expresión ya popular, incluso puede llegar a ser, ¿verdad? Quería analizar con usted cuáles son esos factores que permiten que hoy la gente lo exprese de forma tan natural ante cualquier evento. Se hablaron de varios episodios muy delicados con respecto al sistema de salud, también lo de la reforma tributaria, pero quería ver con usted cuáles son esos factores más sensibles para el ciudadano en su día a día que hoy Marito no está cumpliendo con esas necesidades. Bueno, lo más sensible siempre es lo inmediato, ¿verdad? Y lo inmediato sería que fácil para nosotros que estamos en la calle escuchar no hay circulante. Cuando no hay circulante uno no puede comprar, cuando uno no puede comprar no está cumpliendo con el segundo aspecto antropológico de lo que es el ser humano, que es esa necesidad. Comprar viene de 1 millón de años de evolución y la compra ahora como salir siendo un homínido a recoger manzanas y comer, ¿verdad? Cuando vos le cortás esa energía a las personas, cuando hay una retracción, sea ya internacional por culpa del gobierno, por culpa de del Mercosur o lo que sea, lo primero que hace la gente es culparle a la persona. Por añadidura vienen otras cuestiones como de salud. Paraguay es un país muy sufrido en cuestiones de salud, aguanta bastante. Ahora con las redes sociales y la democratización de la información de esa manera, creo que la gente se volvió más exigente, pero seguimos siendo estoicos en cierta manera, ¿verdad? Entonces es el día a día, y el día a día de la gente no necesariamente son cuestiones políticas o de políticas públicas o de interés económico, sino de su día a día, es salir a divertirse, tener seguridad en la plaza para jugar, tener luz en su barrio para evitar inseguridad, o sea, cosas pequeñas que hace rato ya teníamos que haber tenido y haber mantenido o creado si es que no existieran, ¿verdad? Entonces eso se traslada ahora a lo que decía la democratización de las redes sociales. Ahí tenés dos universos. Uno, el que es el de manipulación, que se puede manipular, se puede construir ahí en una realidad virtual y se puede, pero para que uno se dé cuenta que es, o crea que es auténtico, tiene que ser un experto, pero de primera, porque es fácil detectar ya cuando algo es artificial. La misma gente, los usuarios auténticos, los usuarios verdaderos de las redes, notan eso, entonces ellos migran hacia la autenticidad, que como decía un filósofo, decía, va a ser uno de los commodities más valorados en breve, y eso está generando las redes sociales, o sea que si crece orgánicamente, ¿verdad? Es algo que hay que seguir y hay que tener en cuenta. A ver, qué interesante la pregunta de Claudia sobre una cuestión. Doctor Fogel, antes todos, incluida la prensa, porque acá hay una prensa también
experta en hacerse amiga hasta el tercer año y después el cuarto, quinto año, ya por posición los perros. Ahora ya no es así. A 10 meses, hoy todo el mundo deshace con Marito, incluido algunos de sus adeptos. ¿Cree usted que es un cambio de paradigmas que proviene desde una democracia fomentada en las redes sociales o realmente la gente no está para aguantar nada, doctor? Y bueno, una mezcla seguramente, una combinación de desafección, de rechazo, y bueno, la prensa también que no puede desligarse mucho y naturalmente el peso de las redes, que generan imaginarios, que los fortalecen, que toman seguramente del ambiente y le dan dando fuerzas. Ahora, la prensa, también hay una prensa vinculada a intereses corporativos, a intereses económicos muy claros. Tampoco se ven satisfechos con la performance actual y seguramente eso va a deteriorarse aún más. Ni siquiera con tanda estatal ya están felices los perros ahora. Porque la realidad pues no se puede ocultar, doctor. Por mucho tiempo por lo menos, ¿no? Claro. Y no conviene tampoco a la prensa para la establecer esa credibilidad, distancia. que es claro. el combustible de la prensa, Claro. sin dudas. Ahora, Pepe, mañana vamos a escuchar el informe presidencial y con mucha expectativa, ¿verdad? Porque vas a ver a lo mejor cuestiones que nosotros no nos enteramos. Y uno tiende a creer que va a cabalgar sobre el caso de Ronnie Martí, lo que hizo Arnaldo Yucio en la Senat, y después tal vez esto último, ahora el fin de semana, el anuncio que hizo Macri, Mercosur, acuerdo, después de 20 años, tema Unión Europea, y después yo digo, ¿qué más? ¿Verdad? Un poco siguiendo esta pregunta que te dejó picando Clary en relación a las gestiones puntuales de algunos ministerios que no han dado prácticamente resultados y con una bajísima ejecución presupuestaria. Yo creo que mañana vamos a tener un discurso muy optimista, porque para todo tiene respuesta, entre comillas, Marito y su equipo. Sí. Aquí no ha habido problema de seguridad cuando hubo el problema de la Guardia de Seguridad o hubo el problema de las penitenciarías. Así no saltó ningún fusible, ninguno, salvo un directorcito ahí de una penitenciaría. Que además le habían nombrado a uno que ya estaba metido en otros fatos. Entonces, yo creo que vamos a tener un discurso onanista mañana, donde va a ser probablemente, y espero que no sea así, pero todo me parece que apunta a eso, porque estamos viendo a lo largo de estos meses el desconocimiento de la realidad, es decir, la negación de la realidad. O sea, no estamos mal, estamos inaugurando salas de terapia intensiva, que un mes después o 2 meses después sale alguien y dice, che, pero inauguraste y no pasa nada. Se sigue muriendo gente por falta de terapia intensiva porque viniste, pusiste la caja y resulta que no hay ningún contenido. Y eso en todos los sectores. Yo creo que ninguno de los ministros se salva, a tu pregunta, Clary. Creo que ninguno de los ministros se salva porque, ¿qué creo que pasó con todos ellos? No impusieron una impronta personal siquiera para salvarse ellos mismos en este tema. Probablemente porque esperan que el modelo de siempre es el liderazgo del presidente y la tarea de los ministros. Y acá no hay liderazgo, no hay planificación, hay improvisación y eso cae como cascada en todo lo demás. Pepe, pero por lo menos como ambición. Un ministerio de obras, por ejemplo, te da una visibilidad tal que hasta el Argelado de Efraín es candidato presidencial. Un ministerio de educación te da visibilidad tal que tuvimos un presidente que salió allí y una candidata presidencial colorada, perdidosa, es cierto, pero candidata que salió también de allí. Es decir, hay lugares que te dan una posibilidad política tan grande. Ni siquiera eso les gestiona una ambición interna de, che, voy a hacer lo mejor que puedo. Y bueno, para que veas, se suman factores como la inutilidad misma o no sé, la falta de ambición o la falta de visión de parte de estos políticos.
O sea, hasta un tipo como Villamayor, que sí me parece que podría tener más efervescente esa ambición, no la cuaja. Pero yo creo que más que nada porque no hay equipo acá, no hay equipo, no hay visión, no hay planificación, no hay horizonte. Doctor Fogel, esperame un ratito, doctor, porque turbinado estoy. A ver. ¿Usted cree que hay una posibilidad entonces cierta a raíz de esta seguidilla de fracasos, si vale el término, de que estemos ante la posibilidad cierta de que este señor en algún momento pierda tanta popularidad que la gente pide que entre al suplente? Si no construye alternativas, eso puede suceder. Si no construye a corto plazo, digo. ¿El suplente quién es? Toro Velázquez le calla. Estás chotando ahí todos los días. Dice que chota. Hoy mismo le está compitiendo con su candidata a la Corte. O sea, vamos. Ahí va a haber Aquí estamos volviendo a repetir la historia probablemente. Las historias que hemos pasado durante la transición con respecto al presidente y al florero. Este creo que es el menos florero de los floreros que hemos tenido. A ver, Leandro, en ese discurso, tomamos como parámetro emisiones del presidente, dio muchas excusas. Tío, que el tema de obras públicas que reclama Clary, que la lluvia, que el clima, que las protestas, excusas. Y me decía, nosotros dijimos al presidente que gobierne, no que nos dé excusas. Como que sigue él también describiendo los problemas que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Cuando que en realidad lo que queremos es que se solucionen nuestros problemas. ¿Van a valer las excusas a esta altura? Parece que no. No, por supuesto que no. Y de hecho que en cualquier país serio se utilizarían dos herramientas claves, ¿verdad? Semiología y análisis crítico del discurso para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Pero a veces con un poco de sentido común uno ya puede entender. Si alguien se presenta solamente con excusas es porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces ese sería un tema principal. Y otro por el tema, siempre los descalabros presidenciales ocurren cerca o posterior a las municipales. Y más ahora que se unieron, que son simultáneas las internas con las municipales. Crea esa generación, va a ir crispando cada vez más. Si bien se analiza particularmente cada elección de cada municipio, no es el reflejo a nivel nacional, sino más bien rencillas domésticas, sí genera en la parte general una fricción interesante que puede causar problemas de cualquier índole. Rey, estoy nomás pensando en algo, Pepe. En un año exactamente van a ser las internas para las municipales. Sí. O sea, ni un candidato a intendente no hay en Asunción, será. Suenan algunos nombres, ¿verdad? ¿Qué nombre? Ullón, déjate de joder. Vos sabés que puedo contarlo antes de irme acá. Sí. Cortito, ¿verdad? Dale. Y que vos podés desarrollar. Chisme. ¿Otro chiste? No, chisme. Chisme. ¿De qué se instaló de que supuestamente hay un grupo, de hecho, cartistas así ya talibanes? Sí. ¿verdad? Y dice que Cartes tiene que jurar. Ahora con el tema de la nueva mesa directiva, el acuerdo abdo-llano-cartista, ¿verdad? Cuando que tendríamos que hablar de los 10 meses de gestión de Mario Abdo, hay un grupo que está instalando ese tema que no me parece, ¿verdad? Pero habría, ¿cuál sería la, claro, un favor a Marito entre paréntesis, cuál sería la jugada? Que HC ya tenga a mano su renuncia a su condición de ocupar la senaduría activa, pero lo van a convocar. Jura, renuncia y asume el suplente. Con eso lo sacan a Rodolfo Friedman del Senado y también después a Mirta, ¿verdad? Y con esto, ¿qué es lo que se va a pretender hacer? Es poner en orden lo que se considera que fue una violación constitucional. Que a mí, yo decía hoy, no me parece una salida, una cuestión desproporcional, lógico, ¿verdad? Porque incluso le preguntaron al propio Horacio Cartes y dicen, no, yo me siento más a gusto fuera del escenario político, puedo reunirme con quien quiero, etcétera, etcétera. Podría ser una salida. Con renuncia ya en mano, lo convocan, jura y después viene el suplente, creo que un tal Retamoso de Hernandarias, si no estoy equivocado, el suplente. No. Esa es lo que me pasaron hoy y sería la estrategia por qué saltó toda esta historia ahora de lo de Horacio. Bueno, ya, vamos. Yo quiero hacer un recuento histórico a ver, antes Claudia. de irnos y dejo ya picando la consulta porque ya no va a haber posibilidad de análisis con respecto a los presidentes de esta transición democrática. Guasmosi sí terminó su periodo, Sí. Cuba no, Nicanor sí, Lugo no, Cartes sí y Marito queda
punto suspensivo. Y quiero saber nomás si es una dinámica en nuestra democracia eso, y me gustaría analizar en otro momento. Qué lindo. Caramba, qué lindo tema. Qué lindo tema. Brillante. Anotado ya, entonces. Está anotado. ¿Cómo terminó tu encuesta? ¿Tenemos eso? Sí, tenemos los A ver. números. Vamos a ver en Twitter y en Facebook. 74% aplazado Marito en Twitter en cuanto a su gestión de 10 meses y 26% aprobado. Vamos a ver en Facebook, 89% aplazado y 11% aprobado. Te sacha con Marito. Sí. Leandro, necesitamos ver tu encuesta. Voy a hacer. Le voy a pasar a usted primero. No, por Facebook puedo ser mañana. ¿Entendés? Gracias, Leandro. Gracias, profesor. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.